Buenas tardes. Para el Seminario de Doctorado Prácticas Argumentativas en el Aula de Ciencias, presentamos el trabajo final con el título Categorías para analizar situaciones de enseñanza centradas en la argumentación. Dicho seminario está conducido por la doctora Leticia García y el doctor Héctor Odetti. El grupo productor está formado por Andrea Bonet, Adriana Calderaro, Héctor Pedrol, Lucía Giuliani y Franco Ortiz. El contexto de este trabajo es el diseño y aplicación de una secuencia didáctica sobre automedicación y antibióticos, con objetivos centrados en la generación de un ambiente de clases que promueva los procesos de argumentación. Herduran 2007, Jiménez Alexandre 2010. El mismo se llevó a cabo en una escuela pública del municipio de La Matanza, en el conurbano bonaerense. El curso en el cual se aplicó la investigación corresponde a un tercer año que continúa con la orientación de Ciencias Naturales, conformado por 27 estudiantes. El docente a quien estuvo a cargo el desarrollo de la secuencia se formó en el Instituto de Formación Docente número 56 de la provincia de Buenos Aires, de la localidad de La Ferrere, del municipio de La Matanza, quien además es licenciado en Enseñanza de las Ciencias Naturales por la Universidad Nacional de San Martín. El segundo punto corresponde a la fundamentación teórica y dentro de ella el primer apartado es la caracterización del ambiente didáctico. Consideramos que la metáfora ecológica propuesta por Porlan proporciona un marco apropiado para la investigación que nos ocupa. En ese sentido, consideramos el aula, compuesta por alumnos, docentes, recursos, mobiliarios, como un ecosistema en el cual se genera la construcción gradual de los conocimientos disciplinares a través de la producción de argumentos científicos escolares. La clase se transforma entonces en un ambiente didáctico, configurado por los aspectos físicos del aula, por el lugar simbólico del rol ocupado por el docente y por las instancias motivacionales que él mismo provoca en el grupo clase, mediante el estilo de sus intervenciones y el diseño de la secuencia didáctica que propone. El ambiente es parte indisoluble del modelo didáctico, por lo que es dinámico. Se planifican los cambios que deben ocurrir en función de la evolución del proceso y de los requerimientos de cada una de las experiencias de formación del educando, de sus necesidades, intereses y del proceso de aprendizaje. Bien, el otro punto que consideramos teórico es respecto de la caracterización de las controversias sociocientíficas. Las controversias o problemas sociocientíficos surgen y nos rodean en los temas más actuales y emergentes de nuestra sociedad. Por ejemplo, transgénicos, vacunas, bioremediación de ambientes contaminados, homeopatía, impacto de las telefonías, uso inadecuado de antibióticos, entre otros tantos temas. Utilizar las cuestiones sociocientíficas en el aula de ciencias permite desarrollar distintas finalidades en el alumnado, sobre todo la alfabetización científica de la mano de Fures, el pensamiento crítico, aquí nos referimos a Carmona 2021, y el fomento de la cultura científica de la mano de Acevedo Díaz 2003. Entendemos como cuestiones sociocientíficas a las disyuntivas sociales que están vinculadas conceptualmente con la ciencia y que se entraman en una compleja relación entre ciencia y sociedad. Las controversias se gestan cuando existen argumentos contrapuestos entre diferentes sectores sociales, normalmente entre periodistas, ciudadanos y científicos. Según Jiménez Alexander, 2010, son dilemas o controversias sociales que tienen en su base nociones científicas, pero que además se relacionan con otros campos, sociales, éticos, políticos y ambientales. De manera más general, una controversia sociocientífica es un asunto de argumentación científica y o tecnológica en el cual existen fundamentos distintos entre los diversos actores y fuerzas sociales que se encuentran involucrados en la situación problemática, ya sean investigadores, científicos, la opinión pública, la administración, empresas privadas que financian los estudios, ya sea por desacuerdo, discusión o debate.
La tercera y última caracterización que haremos se refiere justamente a la argumentación científica escolar. Entre los modos en que la ciencia construye modelos teóricos para explicar los fenómenos naturales, se incluye, además de los experimentos, los momentos dedicados a argumentar. Considerando este procedimiento de la ciencia erudita, se impone entonces la necesidad de promover en las clases de ciencias la argumentación científica escolar. En este punto acordamos con Erdura en 2007, quien describe dicho proceso como la producción de un texto en el cual se subsume un fenómeno natural bajo un modelo teórico por medio de un mecanismo de naturaleza analógica. Este proceso se apoya en habilidades cognitivas de alta complejidad y se vehiculiza a través del lenguaje oral o escrito, en textos que entendemos como unidades de sentido. Entre los elementos que componen una argumentación de calidad se reconocen la existencia de un modelo teórico, una estructura sintáctica que incluya diversos tipos de razonamiento, la voluntad de persuadir y la adecuación a un contexto en el cual el argumento adquiere su completo sentido. Esto según Rebel-Gyon 2005, Jiménez Alexandre 2010. Dentro de los objetivos podemos establecer como objetivo general que nos hemos propuesto estudiar la relación existente entre el ambiente de clase y la producción de procesos argumentativos, intentando reconocer tanto las características de dicho ambiente como la calidad de los argumentos obtenidos. Como objetivos específicos, se buscó analizar las actividades propuestas y las características del modo interactivo desarrollado por el profesor, proclives a la generación de ambientes que fueran facilitadores de los procesos de argumentación científica en el aula de ciencias. Así también se buscó diseñar y aplicar una secuencia didáctica sobre una controversia científica, tal como la automedicación y los antibióticos, sobre la cual se desarrolló un proceso de argumentación científica en el aula. El enfoque del presente estudio fue el siguiente: se utilizó la metodología de investigación basada en diseño. Esta metodología no se limita a la elaboración y prueba de un diseño o intervención particular, sino también a la concreción de modelos teóricos, ya sea para precisar, extender, convalidar o modificar teoría existente o para generar nueva teoría. Rinaudo y Donolo. Las etapas cíclicas previstas en esta metodología se ven reflejadas en la elaboración de la secuencia, preparación del diseño, en la aplicación de la misma, implementación del diseño, y en la triangulación de los datos obtenidos, análisis retrospectivo. Los datos de la investigación se relevaron a partir de las carpetas de los alumnos para analizar la calidad de los argumentos, la filmación de clases para reconocer y describir la construcción del ambiente didáctico, y las entrevistas al docente para conocer las razones de las decisiones didácticas tomadas en la clase. Estos datos fueron tratados, analizados mediante la técnica de análisis de contenido propuesta por Bardem. Bien, las categorías que hemos considerado, el sistema de categorías, contempla 3 dimensiones, 2 de ellas relacionadas con el ambiente y la tercera con los procesos de argumentación. La primera, entonces, escenario espaciotemporal, que corresponde a la estructura arquitectónica del aula, el mobiliario, el equipamiento, su distribución, las condiciones de sonoridad, de iluminación y sus modificaciones durante el desarrollo de las clases, contribuyendo a la formación de un ambiente didáctico. La segunda es el escenario de interacciones áulicas, que se refiere a los procesos relacionales que se dan entre los alumnos y el docente y de los alumnos entre sí, conformando características de ambiente didáctico. Y la tercera se refiere a la argumentación científico-escolar, que corresponde a la constatación de la calidad de los argumentos producidos por los alumnos. Bien, vamos a compartir ahora el sistema de categorías, vamos a ampliarlo y aquí tenemos la bibliografía que hemos utilizado.
La primera dimensión que podemos encontrar para analizar es el ambiente físico, como así también el escenario espacio-temporal. La categoría que corresponde al mismo es el tipo de aula, en la cual podemos encontrar el aula laboratorio, salida de campo, el aula convencional o el entorno virtual, donde se llama como aula convencional al aula estrictamente con una distribución, alumnos sentados, docentes en un lugar específico, pero que puede trasladarse en un lugar que no sea propio del aula propiamente dicha, sino otro espacio en una institución y que se transforme en un tipo de ambiente didáctico. La segunda dimensión mencionada en el estudio es el escenario de interacciones y expectativas de logro de los alumnos. Las categorías que satisfacen esta dimensión son la libertad de expresión, que nos estamos refiriendo con ella a la búsqueda de situaciones en donde los alumnos puedan expresarse con la máxima libertad posible dentro del aula, de acuerdo a su pensamiento y sus vinculaciones con los modelos teóricos y en definitiva con los elementos que constituyen un argumento. Por ejemplo, uno de los indicadores que tenemos dentro de esta categoría es si se aceptan opiniones ajenas que puedan, digamos, contradecir las propias. Otro de las categorías dentro de esta dimensión es la responsabilidad frente a la tarea. Aquí hacemos referencia a otra serie de indicadores que tiene que ver con la responsabilidad en la entrega de las tareas respecto del resto del grupo y, por supuesto, en función de las consignas que se plantean en la clase. Y también hay un punto que es muy interesante y central dentro de la perspectiva que tomamos en la construcción de argumentos en el aula, que es la participación activa en la clase, y nos estamos refiriendo concretamente al protagonismo de los alumnos respecto de su aprendizaje. Dentro de la dimensión 2 de interacciones, también presentamos la categoría comprensión de la naturaleza de la ciencia, ya que entendemos que los argumentos que se construyen deben estar configurados dentro del patrón temático de un contenido, que en este caso es la controversia sociocientífica que plantea el docente sobre la automedicación y el uso de los antibióticos, pero que los argumentos tienen que vincularse con los patrones temáticos y la teoría que corresponde para el aprendizaje de los contenidos. También presentamos como categoría la cooperación en la tarea grupal, considerando que en este ambiente dinámico, interactivo, el trabajo en equipo, la tarea colaborativa es indispensable como herramienta para la construcción de pensamiento crítico y de argumentos. Bien, dentro de la misma dimensión tomamos como categoría la emotividad. Las cuestiones emocionales tienen también un alto valor en este estudio. Sobre todo las cuestiones que tienen que ver con actitudes hacia la ciencia que pueden conformar los estudiantes, también respecto a otros indicadores que tienen que ver con las cuestiones de género, estas cosas que se refieren a las visiones sobre las mujeres no capaces de trabajo en el ámbito científico, y también todo lo que tiene que ver con las relaciones vinculares entre los grupos de estudiantes es muy importante para conformar estos equipos y dar lugar al trabajo. También sus intereses, atendiendo a los intereses sobre la controversia planteada, también implican poner allí cuestiones de emotividad. También consideramos en esta misma línea la metaemotividad, y a esto nos referimos a la posibilidad de que los estudiantes hagan una reflexión sobre lo que les está sucediendo, ¿no? Emotivamente. Puedan reflexionar sobre sus distintas sensaciones, sus distintos sentimientos respecto a lo que están vivenciando. Otro aspecto que tuvimos en cuenta en esta misma categoría es el reconocimiento de los errores, la honestidad intelectual, en realidad es la categoría, que la vemos reflejada en indicadores como el reconocimiento de los propios errores, la resolución autónoma de tareas, la cita de fuentes, ¿no? Con esto apelamos a que los estudiantes trabajen de forma responsable, de forma intelectual,
de forma también autónoma. Otra categoría dentro de la dimensión 2 es la libertad de desplazamiento en función de la tarea. Esto está muy vinculado también con la dimensión 1, porque a veces el aula tiene una determinada configuración y necesitan moverse, levantarse, y habíamos dicho justamente que hay que planificar esos cambios para que los estudiantes puedan moverse con libertad en pos de conseguir las metas parciales para la construcción de los argumentos. Tiene que generarse un espacio donde cada uno pueda buscar lo que necesita cuando lo reconoce para la generación y la construcción de esos argumentos. También otra categoría es la autorregulación del proceso de aprendizaje. Apelamos justamente a esto, se vincula mucho con el desplazamiento y la comprensión de la tarea, ¿no? Donde ellos pueden de alguna manera reconocer los elementos que necesitan, las cuestiones que les falta conocer o adquirir para poder construir los argumentos que se les proponen. Dentro de la dimensión 3, estamos hablando también del escenario de interacciones, pero desde la mirada del docente. Aquí la categoría es la regulación del proceso de enseñanza, básicamente, a través de colaborar con la regulación proactiva, interactiva y retroactiva de las tareas de los estudiantes. Esto compilado en los contratos didácticos que puede el docente realizar con los grupos de estudiantes. Otra categoría dentro de esta dimensión corresponde a los aspectos constructivistas de la propuesta didáctica. Aspectos constructivistas muy centrados en la metacognición. Por eso planteábamos como componentes de estas categorías el uso de portafolios donde los estudiantes puedan registrar los estados de avance, la progresión en la construcción de sus argumentos, la progresión creciente de la complejidad de los materiales producidos, las entregas y reentregas a modo de retroalimentación y ajuste, la enunciación de criterios de evaluación que permitan por parte del docente que los estudiantes puedan conocer la meta detrás de la cual están trabajando, para la cual están trabajando, la representación de los objetivos, de manera tal que puedan conocer el trayecto hasta conseguir las metas, y por supuesto el reconocimiento y el autorreconocimiento de las ideas previas como punto de partida respecto de aquellos argumentos que deben ir construyendo. Bien, otro aspecto no menor es la comprensión de la naturaleza de la ciencia, que hemos también tomado como una categoría de análisis, porque es importante que los estudiantes involucrados en estos debates, en estas controversias, construyan una imagen de ciencia diferente a la que podrían tener desde visiones más cerradas y tradicionales, sino que buscamos una construcción de ciencia como un constructo justamente social, sujeto a consensos, mostrando la provisoriedad del conocimiento científico sobre el que se va avanzando y construyendo permanentemente. Otra de las categorías se refiere al pensamiento espontáneo del profesor, y a esto nos referimos con todas estas ideas y acciones implícitas que desarrolla el docente, ¿no? Sus visiones particulares, estas miradas subjetivas que tiene el docente a la hora de intervenir en el aula. Por lo tanto, allí también analizamos esta categoría especialmente porque creemos que es muy importante la subjetividad del profesor a la hora de gestionar la clase. Y las últimas categorías de esta dimensión se centran propiamente en lo que es la promoción de competencias argumentativas, entendiendo que un argumento de calidad, ¿sí?, implica lograr hilvanar ciertos componentes, como es la parte conceptual,
¿sí? Que acá es la componente teórica, lo que tiene que ver con la forma en que se establece la justificación, cuál es la postura, cuál es la forma en la cual se va a estructurar ese discurso, lo que tiene que ver con el convencimiento hacia el otro, con la persuasión hacia el otro, entendiendo que hay un otro al cual hay que convencer o ante el cual hay que considerar una postura. Y por otro lado, lo que tiene que ver con los aspectos de contexto, ¿sí? Que estaría dentro del componente pragmático, que esto nos revincula con el inicio, que tiene que ver con la controversia sociocientífica, por ejemplo, ¿no? Donde un argumento adquiere cierta relevancia y ciertas características según el contexto en el cual se esté desarrollando. También se incluye en esta dimensión lo que tiene que ver con el uso de evidencias, cuáles son los elementos que van a sostener esos argumentos, y desde ya lo que es el empleo de la terminología científica, entendiendo que aprender ciencias implica aprender cómo se escribe y cómo se habla en ciencias. Bueno, con este sistema de categorías hemos finalizado la presentación del trabajo y bueno, agradecemos a los docentes y a nuestros compañeros por la atención brindada. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.